esquemática trazada para que yo la revise, porque si no se va a quedar ahí perdida en la niebla, ¿ya? Me tienen que recordar que ustedes han actualizado las prácticas pendientes, ¿ya? Para que no tengan problemas. Bien, entonces empezamos. Este capítulo es lo que llamo yo una bisagra entre lo que es termodinámica y cinética, porque los fenómenos de absorción se manejan en dos planos. En el plano del estado estacionario, es decir, lo que podríamos llamar el estado de equilibrio y que no está al equilibrio, pero probablemente esté cerca, no sabemos. Entonces, ese es el nivel. Entonces vamos a manejar un estado que va a manejar una termodinámica de absorción, como si fuera el equilibrio, pero va a ser un estado estacionario. Y el otro lado de la absorción es la cinética, que claramente es un fenómeno de cinética de absorción, ¿no? Eso sí, ya no tiene ni de cerca ni de lejos ver con el equilibrio. Entonces, el concepto de absorción, yo lo he rebautizado como sorción. Sorción es el término americano o en inglés de sorption. Sorption es sorción en castellano, pero no existe la palabra sorción en castellano. Pero los americanos, que son tan prácticos, han llamado sorption a un conjunto de fenómenos entre los que está como parte de la absorción. Por eso es que la absorción, este término castellanizado, va a implicar tres fenómenos que son la absorción e el intercambio iónico. Lo que pasa es que en términos prácticos, cuando yo estoy en la planta y hago un proceso de absorción en carbón activado o retiro metales pesados con arcillas o retiro metales pesados con carbón activado, que es muy frecuente usar carbón activado para purificar aguas. Nosotros no tenemos la ciencia cierta para decir que el 40% del cadmio se retiró por absorción, 20% por absorción y lo que resta 40% por intercambio iónico. Genéricamente vamos a decir que la materia orgánica, el líquido orgánico o es solvente, ¿no? Es el nombre, solvente, o el carbón activado o la mormolionita o las zeolitas naturales. Va a haber una serie de rocas y minerales que tienen una gran capacidad de absorción. Entonces, no vamos a estar en condiciones de precisar esto. Claro, todo el mundo asume, por ejemplo, todo el mundo asume que el oro se absorbe en el carbón activado, pero ya se ha demostrado que si bien el principal mecanismo de captura de oro por el carbón activado es la absorción, no menos importante es la absorción y el intercambio iónico. Puede haber intercambio iónico también que se usa. Pero esos son fenómenos marginales, se supone. Pero en realidad nosotros no tenemos rigurosamente forma de saber en términos de planta, aún de trabajo experimental, esto es tecnología más sofisticada, para determinar si fue absorción o intercambio iónico. Entonces, si queremos hacer un esquemático de este fenómeno, siempre vamos a aprender que tenemos un sólido sorbente, ¿no? O que tenemos
un líquido solvente, ¿no? Que tiene capacidad de absorción. Puede ser algún producto, generalmente son resinas orgánicas, ¿no? Las resinas. Entonces tenemos sólidos o líquidos sorbentes que van a captar el ion, catión o anión, que si se queda pegado a la superficie va a hacer adsorción. Y se supone que es la típica acción del oro en el carbón activado o el retiro de metales pesados con carbón activado. La absorción implica que el ion, catión o anión, va a ingresar a la estructura del sorbente y va a hacer una absorción, o sea, va a tener hasta un aspecto difusional dentro de la estructura, ¿no? Si queremos caracterizar un típico fenómeno de absorción, es en lo que se llama en metalurgia física la fragilización de los aceros por el hidrógeno. El hidrógeno es absorbido por la estructura del acero, y este hidrógeno, que por ejemplo acá podría empezar como H+, en el seno de la estructura del acero pasa a ser hidrógeno gaseoso. Al haber esa transformación, ustedes imaginan que es un 24 veces de volumen, ¿no? Es una mol de gas tiene 24 litros, ¿no? Entonces, ese incremento fantástico de volumen va a ser una presión dentro de la estructura, ¿no? Entonces, por eso se habla de fragilización del hidrógeno, porque el hidrógeno es absorbido, entra a la estructura y en la estructura ya se produce la absorción, y el hidrógeno, al transformarse, genera una presión, una micropresión enorme que va a tener la posibilidad de propagar grietas o de crear grietas, ¿no? Entonces, por eso es que aquellos aceros que absorben hidrógeno pueden fragilizarse por este fenómeno. Otros aceros son más resistentes. Por ejemplo, aceros martensíticos y ferríticos son sensibles a la fragilización por hidrógeno. Y otra vez, la estructura cúbica de cara centrada de los aceros inoxidables austeníticos tiene una capacidad mayor de absorber este hidrógeno y no ser afectados por este fenómeno de fragilización de material. Y el tercer fenómeno es el intercambio iónico, que es lo que llamamos en general en la industria la extracción por solventes, ¿no? ¿Alguna experiencia o conocimiento de extracción por solventes, delegado? ¿Algún grupo que tenga experiencia o conocimiento en extracción por solventes? ¿Que haya visto una planta de extracción por solventes? No hay, ¿no? Es que ahora, antes, ya en este ciclo, ¿ustedes están en el séptimo, octavo, sexto? En promedio, ¿están en qué ciclo? Séptimo. Pero teóricamente este curso está alojado ¿en qué ciclo? Séptimo, ingeniero. Séptimo, ¿no? Ya, normalmente ya empiezan a hacer viajes de visita a minas, a plantas, ¿no? En los cursos visitan. Entonces, eso es una limitación ahora con la pandemia porque, por ejemplo, podrían ir a visitar la planta de extracción por solventes de Cerro Verde. Entonces, el esquema de lixiviación de óxidos y de sulfuros secundarios, tal como existe en Cerro Verde, en Tintaya y en Cuajone, es el Toquepala, Cuajone, Tintaya está desactivada la planta. Es la de lixiviar los minerales de cobre oxidados y sulfuros secundarios, y ese licor
llevarlo a una planta de extracción por solventes donde se hace un intercambio iónico, ¿no? En el caso de la extracción por solventes en cobre, es el cobre que se ingresa, que sería el A, y expulsa iones hidrógeno. Entonces hay un intercambio iónico, ¿no? Entra el ion cobre y salen iones hidrógeno. Entonces, eso se llama un intercambio iónico, ¿no? El cobre queda absorbido en el líquido solvente, que es un orgánico más ligero que el agua. Entonces, en una piscina de decantación, el cobre enriquecido con orgánico va a quedar encima y debajo va a quedar la solución ácida agotada. Entonces, esa solución ácida agotada puede ir a las pilas de lixiviación a seguir lixiviando, y el orgánico con el cobre cargado va a una segunda piscina donde se hace un cambio de pH, porque las reacciones de intercambio iónico son reacciones ácido-base, o sea, fuertemente marcadas por el pH. Entonces va a haber un pH máximo de absorción, que en este caso el cobre es 2, y si yo quiero que en una segunda piscina ese cobre sea puesto en la solución electrolítica limpia para que se deposite en la planta de electrodeposición de cobre, lo que hago en esta piscina es meter acidez, es decir, el electrolito agotado de la casa de celdas, que tiene 180 o 200 gramos por litro, entra a esta segunda piscina y ahí se produce el intercambio iónico, ¿no? El cobre ahora es soltado por la resina. Entonces la resina sin cobre ya está listo para ir a la primera piscina y capturar cobre, y en la segunda entregarlo a la solución electrolítica. Y así funciona la planta de Cerro Verde y la planta que está en Toquepala, porque en Cuajone no hay planta electrolítica, ¿no? Por eso es que este esquema de producción en los gringos que son tan afectos a las siglas dicen que es LIX-ED, LIX-X y ED, ¿no? LIX de lixiviación, EX exchange, intercambio iónico, y ED electrodeposition. Entonces, por eso se hablan de plantas de LIX-X, XD creo que es LIX-XD y ED, ¿no? Entonces, esos son los mecanismos. Nosotros, como les decía, no nos vamos a detener, y van a ver ustedes que vamos a llamar genéricamente absorción, ¿no? El término castizo es absorción. Entonces acá tienen una forma de representación de una reacción de absorción, ¿no? Vemos que el ion X es absorbido, ¿no? Se liberan iones hidrógenos con el agua, ¿no? Entonces, esta absorción puede ser de 3 tipos: física, electrostática y absorción química. La absorción física juega con las fuerzas de Van der Waals, es decir, con la carga remanente que tienen los agitación se rompe, ¿no? Los fenómenos de los materiales que se dedican a coagular, a separar sólidos, ¿no? A limpiar sólidos, manejan estas fuerzas de absorción física que con una simple agitación se destruye su efecto, ¿no? La absorción electrostática es positivo a negativo, y la absorción química es la relativamente más fuerte y que no se va a separar más que agite o haga. Un cambio de pH sí puede tener ese impacto de hacer que el solvente suelte el sorbido, o sea, el ion, pero en general va a ser una adhesión muy fuerte, ¿no? Entonces,
lo que se establece como parámetros para estudiar los fenómenos de absorción son Q, que son los miligramos de catión o anión absorbido por gramo de sorbente, ¿no? Por ejemplo, los miligramos de cadmio absorbidos por gramo de carbón activado si estuviéramos limpiando un agua de cadmio, por ejemplo, por objetivos medioambientales. O Q podría ser los miligramos de oro absorbidos en el carbón activado en un proceso de recuperación de oro por carbón activado. Y en el eje X va lo que se llama, y acá viene el tema, de lo que se llama la concentración al equilibrio. Ahora, ¿esto es equilibrio o no? Es un abuso. Diríamos que es al estado estacionario. Lo que va a suceder, que yo voy a hacer pruebas, varias pruebas, ¿no? Vamos a intentar recrear eso. Vamos a hacer una prueba acá, otra prueba acá, ¿no? Y se van generando los puntos, ¿no? Entonces, yo creo que es pertinente, no lo dice, llamar a este punto que primero vamos a ver las isotermas de absorción. Entonces, esta es una isoterma de absorción cuya relación entre la variable dependiente, que es Q, los miligramos por gramo absorbidos, frente a la solución remanente del ion, ¿no? Entonces, lo que se va a hacer en cada uno de estos puntos, entonces vamos a decir, a 5 miligramos de remanente, vamos a hacer una curva en el tiempo y vamos a empezar con una cantidad y en un tiempo t, por más que querramos, ya de 5 miligramos no baja, ¿no? Entonces tenemos que acá tenemos la concentración de A oro cadmio remanente que cae y se hace asintótico, ¿no? Pues pasado este tiempo, podríamos decir que esta prueba con carbón activado de eliminación de cadmio de oro vamos a hacerla en 6 horas. Y a 6 horas determino que tenemos 5, después en otra curva a 6 horas tenemos otro valor 10, 15, entonces lo que hacemos es, cuando el valor se vuelve estacionario, es que nosotros decimos, si quieren verlo desde el punto de vista de la carga, también podríamos verlo. Entonces, el Q va a crecer y en un momento se va a hacer estacionario, ¿no? Entonces, por ejemplo, decimos que todas las pruebas experimentales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, digamos, las vamos a hacer a un tiempo de 6 horas, ¿no? Y el Q que salga a las 6 horas va a ser el Q y el respectivo A, ¿no? Las curvas van a estar ligadas, va a ser cada uno de los puntos de la curva, ¿no? Entonces acá tenemos. Y lo que nos está diciendo es que este tipo de isoterma es una isoterma lineal. O sea, la relación matemática entre la variable y x es una recta que pasa por el origen, ¿no? Entonces decimos que esto es una isoterma de absorción lineal, ¿no? Eso quiere decir, cuando decimos isoterma, quiere decir que estamos haciendo esta prueba a una temperatura constante.
Y si variáramos esa temperatura, obtendríamos eventualmente otra respuesta. Entonces, isoterma, porque esta absorción se hace a una temperatura determinada y cada punto se determina en un tiempo cinético T. Entonces, el tiempo cinético T es el tiempo en el que ya no sucede más absorción, ¿no? La absorción se detiene en un valor y queda un remanente, ¿no? Por ejemplo, en este primer punto queda un remanente de 5 miligramos por litro de oro, acá 10. Entonces, al haber encontrado que la relación matemática empírica entre estas variables es lineal, se dice que estamos frente a una isoterma de absorción lineal. ¿Se entendió? ¿Tienen preguntas? ¿No? Entonces acá, por ejemplo, se dice que la pendiente o la... Entonces acá vamos a reconocer en el eje Y Q, que viene a ser la carga del ion en el sorbente. El eje X viene a ser la concentración remanente, ¿no? Y K sub D viene a ser la constante de absorción lineal, ¿no? Que en este caso es una constante de absorción lineal. Entonces yo creo que debería poner acá una acá vamos a poner isotermas de absorción. Es lo que vamos a ver. Entonces, lo que hemos hecho primero es vamos a estudiar primero las isotermas de absorción. Entonces, la primera isoterma es la isoterma lineal, ¿no? La segunda isoterma típica, o sea, vamos a tener modelos típicos, es lo que se denomina la isoterma de Langmuir. Langmuir es un investigador de estos temas. Y justamente acá vamos a ver la cercanía entre la termodinámica y la absorción. Entonces vamos a establecer un equilibrio no termodinámico, pero sí que se parece que vamos a aprovechar esas conclusiones para hablar de un equilibrio de absorción. Entonces, cuando tenemos un equilibrio de absorción, como ustedes recordarán, en cualquier ecuación cinética, acá a la izquierda tenemos el ion libre, el sitio activo de absorción, y acá tenemos el A absorbido. Entonces, esta es una reacción de absorción que tiene una constante de absorción de izquierda a derecha y una constante de velocidad de desorción de derecha a izquierda. Cuando saben ustedes que hacen el estado estacionario y igualan, van a sacar una constante de equilibrio, ¿no? Si estudiaran ustedes cualquier reacción química, y ustedes dijeran el K de avance y el K de regreso, cuando establecen las relaciones dicen que se alcanza el equilibrio cuando el K cinético de avance entre el K cinético de regreso da un valor constante, ¿no? Quiere decir que se ha llegado al estado de equilibrio. Esa es la forma como hoy día se define el equilibrio, ¿no? Entonces, si hay una absorción fuerte, quiere decir que los productos están favorecidos. Si tenemos bastantes productos, quiere decir que tenemos bastante absorción, ¿no? Si la K
esta pseudo-K de equilibrio es pequeña, quiere decir que la absorción es pequeña. Entonces, la UMIR es el que plantea la primera forma no lineal de resolver este problema y plantea algunos supuestos, es decir, estos modelos son simples, después ya los modelos se van a ir complicando, pero tenemos que empezar de lo sencillo a lo complicado. Además, acá vemos la versión clásica, ¿no?, de la absorción, que son las isotermas lineal de la UMIR y de Friendly, la de TEN, que no sea un set de relaciones que son las más usuales y más populares en la teoría de la absorción. Entonces, la isoterma de la UMIR supone unos criterios, ¿no? Entonces, los criterios de la isoterma de absorción es que todos los sitios de absorción son equivalentes. Es decir, que lo que es importante saber siempre es que yo tengo una superficie de absorción, ¿no? Digamos que esta es la superficie de absorción. Que la superficie de absorción sea todo esto no significa que todos los puntos de la superficie van a ser puntos de absorción. En realidad lo que va a haber es puntos críticos de absorción, ¿no? Unos cuantos. Va a haber una densidad de puntos críticos, un número limitado de puntos críticos. La diferencia entre un sorbente y otro va a ser que hay sorbentes que tienen infinitos sitios de absorción y otros que tienen pocos sitios de absorción. Por ejemplo, las isotermas de la UMIR considera como criterio de que los sitios de absorción son limitados, o sea que va a haber un límite. Al establecer que hay sitios limitados, eso nos va a llevar que la curva de absorción de la UMIR va a tener un aspecto asintótico, es decir, vamos a llegar a definir un Q límite, ¿no? Un Q límite, ¿no? Es decir, no, porque como los sitios son limitados, no va a haber más capacidad de absorber, sino una capacidad limitada, ¿no? Por eso se llama isotermas de la UMIR. El calor de absorción es constante, entonces podemos determinar un delta H de absorción, como si fuera termo, ¿no? Una entalpía de absorción. En las isotermas de absorción, que son un remedio del equilibrio, vamos a hablar de una entalpía de absorción, de una entropía de absorción y un delta G de absorción. Pero el valor crítico, el valor preponderante es la entalpía de absorción, que más o menos sería claro, que sería cómo establecer la ecuación de Van Hoff. Es decir, nosotros vamos a decir que el delta G de absorción va a ser igual a un delta H de absorción constante menos T por delta S de absorción. Entonces, el valor característico emblemático que vamos a buscar es el delta H de absorción. Y va a ser muy importante determinar si es exotérmico o endotérmico, porque sabiendo si el fenómeno de absorción es exotérmico o endotérmico, vamos a ver si subir la temperatura o bajar la temperatura va a ser lo recomendable para maximizar la absorción, porque el objetivo, digamos, es o recuperar el metal con fines
de recuperación metalúrgica, de recuperar el oro, recuperar la plata, o recuperar el metal en la masa sorbente con fines medioambientales, ¿no? Quiero eliminar el cadmio, el plomo, el zinc, etcétera, ¿no? Y la teoría es que es en una sola monocapa, ¿no? Se habla de una monocapa. Entonces, en realidad nosotros no tenemos mucho acceso a esto. Es decir, lo que vamos a hacer es medir empíricamente este impacto, ¿no? Entonces, acá tenemos un análisis que es muy próximo al análisis de termodinámico, ¿no? Entonces, la reacción que tenemos es el ion A libre, el sitio activo forma un A ocupado. Es decir, cuando vemos esto de izquierda a derecha, estamos hablando de un fenómeno de absorción y de una velocidad de absorción. Y cuando sucede el fenómeno contrario, estamos viendo una velocidad de desorción. Entonces, si partimos de que es una reacción elemental y que lo que vamos a establecer es el estado, no sería justo decir acá en el equilibrio, sería en el estado estacionario, la velocidad de absorción se hace igual a la velocidad de desorción, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener es la constante de absorción de izquierda a derecha por los reactantes. Entonces, los reactantes van a ser A por los sitios libres. Los sitios libres va a ser la fracción de los sitios ocupados es teta y 1 menos teta va a ser los sitios libres. Entonces vamos a tener que es A más, perdón, más sino por, ¿no? O sea, reactantes es A y sitios libres. Los sitios libres se van a expresar numéricamente como A por 1 menos teta. Entonces, yo acá hay y la desorción va a ser la constante de desorción por los reactantes, que serían los sitios ocupados. Los sitios ocupados son A por teta, por los sitios ocupados, ¿no? O sea, A, el reactante, y teta, los sitios ocupados, el ion, ¿no? El ion absorbido. Entonces, cuando yo hago este cociente, voy a tener que Ka entre KD va a ser la constante de equilibrio o constante de estacionaria, ¿no? Y en este caso, como estamos usando la teoría de Laumeier, vamos a decir que es la constante de Laumeier, ¿no? Ahora, cuando realizamos esta operación, obtenemos este resultado, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué grupo quiere ganarse un punto que me haga la demostración en un papelito de que igualando estas dos expresiones, tienen que, y sabiendo que K sobre KD lo pueden reemplazar por K mayúscula L, demostrar esta ecuación de acá? ¿Qué grupo quiere hacerlo? Ya, lagarto. Me parece a mí que hay un error acá. Yo no entiendo por qué tiene este asterisco.
Yo le he pegado, pero es que ya no. No debería de estar este asterisco acá, ni este asterisco acá, ¿no? Están de más. Y cambiarlo eso, tengo que hacerlo. O sea, este asterisco está de más y este asterisco no lo tomen en cuenta, ¿ya? Entonces, observen que estamos diciendo, ustedes saben cuando tenemos una cinética elemental, o sea, acá tenemos dos reacciones elementales, la de absorción y desorción. Entonces, la velocidad de reacción es la constante de absorción por A y los sitios libres van a ser 1 menos teta, porque teta son los sitios ocupados, o sea, sitios libres por la concentración de A, ¿no? Entonces, como estamos haciendo los reactantes son A sitios libres, esta va a ser la expresión, ¿no es cierto? Y la velocidad de absorción, que es de derecha a izquierda, va a ser la constante por los reactantes, que es un solo reactante, ¿no es cierto? A por teta, ¿no? ¿Cuáles son los sitios ocupados? A por teta, ¿no? Teta es la fracción de sitios ocupados. Entonces, cuando yo desarrollo la igualdad de acá arriba, la velocidad de absorción igual a la velocidad de absorción, y reemplazan K entre KD por KL, ustedes deben llegar a esta expresión. A ver, lagartos, confírmenme que han llegado, el grupo que llegue primero, ¿no? Lagarto tiene al que le va a preguntar primero. Además, siempre acá cuenta el que se interesa, ¿no? El grupo que se interesa. Ingeniero, sí sale. ¿Lo puedes mostrar? Hice una hojita. ¿Tienes un papelito Sí, ahorita le probablemente? tomo foto y muestro. Sí, correcto. Claro, tómale foto y súbelo, por favor, ¿ya? Yo voy a dejar de compartir para que tú nos muestres. Ignoraste esos dos asteriscos que estaban de más, ¿no? Sí, ingeniero. Es una transparencia que me llevó años corregir, porque de ocioso nunca lo hacía, pero ya me aburrí el ciclo pasado y la corregí. Pero veo que... Disculpen, por favor,
se me felizmente. Ya, entonces, a ver, ya. Y ¿qué hiciste con ese uno sobre teta? Sí, solo la inversa, ingeniero, para que me salga teta. ¿No te sale igual? Sí, sale igual a su PPT. ¿Y pero qué has hecho uno sobre t? No, es que al despejar, por Ah, ya, ejemplo, sí, ya, ok, despejé, esa es tu secuencia. Y ya, claro, y de ahí te vas estás escribiendo a la derecha y te vas a la izquierda, es tu final. ajá, Ya. así es. Ahora, ten en cuenta que Q, que teta, es el Q a una concentración I, o sea, a una sub I, y Q máximo viene a ser el máximo que tú puedes obtener. Entonces, la fracción de sitios ocupados va a ser QI entre Q máximo. Entonces te voy a pedir que apliques ese término y despejes y me digas a qué es igual QI. O sea, prácticamente pasa Q máximo a la derecha. Así es. Solo quedaría Ya. máximo. Entonces, a ver, creo que no vale la pena. Tú me vas a corroborar si sale lo mismo, ¿ya? Termina, por favor. Gracias. Entonces, ¿qué grupo ha ganado un punto? ¿6 bichitos? Sí, ingeniero, soy. Ya, 6 bichitos. Ya, yo vuelvo a mis negocios. Entonces, miren, lo que le estoy diciendo a su compañera es que hay que entender que la fracción de sitios ocupados se consigue dividiendo el Q, o sea, los miligramos por gramo, en un punto I, por ejemplo acá, entre el Q máximo, que viene a ser este valor de acá, ¿no? Que en realidad acá debería decir Q máximo y acá Q, ¿ya? Entonces, cuando hacen eso, obtienen esta expresión. Entonces, usted coincide, 6 bichitos, que esa es la expresión que queda, ¿no? Ingeniero. ¿No? Porque simplemente teta es QI entre Q máximo y mandamos el denominador al numerador y chao. Entonces, lo que tenemos acá es un conjunto de posibilidades, ¿no? Que todas van a depender del K, ¿no? Observen ustedes que lo que está diciendo acá es que el sorbente tiene limitados sitios activos, por eso es que es asintótico. Entonces, eso es relativo, porque si yo tengo poquito ion, siempre voy a tener un montón de sitios activos, ¿no? Si yo tengo que retirar poquitos iones y tengo sitios activos, siempre va a haber infinitos sitios activos frente a los iones, ¿no es cierto? Entonces, mientras que si yo tengo muchos iones, es probable que llegue a esta saturación, ¿no? O sea, todo es relativo. Pero clásicamente, entonces, en la metalurgia extractiva del oro, existe la otra isoterma, digamos, popular, porque estamos viendo la versión clásica, ¿no? La otra isoterma popular es la isoterma de Fremling, que podríamos decir que es una ecuación empírica que, si ustedes ven acá, si n lo hacen igual a 1, ¿qué tendrían? La isoterma lineal, ¿no? Entonces se habla que la relación no es lineal, sino que está afectada por un factor exponencial, ¿no es cierto? Y eso genera la isoterma de Fremling, que es otro investigador que planteó esta isoterma, ¿no? Entonces acá también tiene sus condiciones de absorción, ¿no? Y la constante m, ¿no? Que viene a ser el 1 sobre n, es mayor o igual que 1, ¿no? Y kf viene a ser la constante de Fremling. Entonces, observamos que esta es una nueva relación. Y en esta nueva relación, lo que llama la atención, aunque esta curva no ayuda a demostrarlo, es que crece con el tiempo, ¿no? Y que nosotros podemos encontrar una solución de la data que generamos de la investigación, sacando el logaritmo neperiano a la ecuación de Fremling, ¿no?
Entonces, linearizamos esta ecuación y lo que vamos a sacar es que la pendiente va a ser 1 sobre n y el intersecto viene a ser kf. Entonces, todo modelo cinético significa que tú tengas los parámetros del modelo, ¿no? Entonces, si yo digo que mis datos siguen la ecuación de Freundlich, quiere decir que el modelo o sea, ¿qué significa eso? Significa que tus resultados experimentales van a estar muy cercanos o alrededor de esta curva, ¿no? Entonces, cuando tú linearizas, logras determinar los parámetros del modelo. ¿Cuáles son los parámetros del modelo? La constante de Freundlich y el coeficiente exponencial. Teniendo esos dos términos, tú ya has resuelto, puedes hacer cualquier predicción, ¿no? ¿Se entendió? Sí, en realidad no sé, recién me he dado cuenta que acá hay una M. Pero eso sí les aseguro que es conveniente trabajar esta ecuación como 1 sobre n, o sea, no determinar m igual a 1 sobre n, sino determinar n. Yo he visto que la cuestión estadística afecta eso, no tengo la explicación matemática, pero rigurosamente, o sea, digamos, tenemos que respetar la formalidad, ¿no? Rigurosamente, la isoterma de Freundlich es K por AI elevado a la 1 sobre N. Y tú determinas N. Y olvídense ese M que no sé qué diablos hace. ¿Ya? Entonces, determinar el modelo significa sacar la constante de Freundlich y sacar el 1 sobre N o N, ¿no? Entonces, la misma pregunta les haría yo acá. ¿Qué cosa tenemos que averiguar con la manipulación matemática de los datos experimentales? Por ejemplo, acá ven que estos puntitos y se ve a la vista, está a la vista. Yo creo que en estas cuestiones cinéticas que empezamos a hacer hoy día, el criterio de observar los datos y su tendencia en forma cualitativa, después la matemática es una corroboración de lo que ustedes de lo que se observa, ¿no? Entonces, ¿qué observan acá empíricamente? Que estos tres experimentos tienen unos puntos que coinciden con la ecuación de Langmuir, ¿no es cierto? Hay una gran coincidencia a simple vista. Después vamos a desarrollar, ya hemos desarrollado en el primer curso un criterio estadístico, que es el intervalo de confianza, ¿no? Ya ustedes están familiarizados, ¿no? Del curso 1. Entonces, yo les pregunto, ¿qué tengo que determinar yo para poder modelizar cualquier valor, ¿no? El Qmax. El Q máximo, correcto, y la constante de Langmuir, ¿no es cierto? Entonces, en la manipulación matemática, para obtener esos dos resultados es lo que les va a llevar al éxito de tener ya sus datos modelizados, ¿no? Porque se modelizan los datos ¿para qué? Para hacer predicciones y para lo que es más importante, el diseño de plantas, ¿no? Entonces, lo que se utiliza como criterio de diseño de las columnas de carbón activado es la ecuación de Freundlich, porque la ecuación de Freundlich sí cumple con esa gracia, ven, y acá se nota, que conforme aumentamos, digamos que la absorción es infinita teóricamente, ¿no? O sea, no tiene un límite. Y ese es el típico comportamiento del carbón activado con el oro, porque el oro siempre estamos hablando de 1 miligramo, de 0,1 miligramos miserias de materia, ¿no? Que son absorbidas por el carbón activado. Entonces,
estoy muy solicitado. Entonces, ¿se entendió? O sea, estas son las curvas y ustedes para diseñar el número de reactores y todo eso, todo se hace con la isoterma de Fremling. No hay más misterio, ¿no? Entonces, ya entramos a la parte de la cinética, o bueno, esto como le digo, este es el capítulo bisagra entre la termodinámica y la cinética, ¿no? Vamos a terminar este capítulo haciendo cinética pura, cinética de absorción, y la bisagra es estas isotermas de absorción, ¿no? ¿Está claro? Entonces, ¿cuál es el tratamiento de datos que le voy a dar a la ecuación de Fremling? Ya la vieron ustedes, ¿no? ¿Cuál es? Voy a sacar el logaritmo neperiano, ¿no es cierto? Voy a obtener rectas con un R cuadrado altísimo y me voy a tener intersecto y pendiente y ya tengo el modelo resuelto. Eso está bonito para Fremling. Para la isoterma lineal también no hay ningún misterio, ¿no? Es una recta nada más que pasa por el origen. Pero para la UNIR sí hay que hacer una maniobra, bueno, respetando la secuencia que he puesto acá, vamos a dejarlo eso para después. Entonces ya están planteadas las tres isotermas más tradicionales, más clásicas. Ese es el comienzo de ver el problema, no el fin. Entonces, la gracia de la absorción es que teóricamente podemos retirar más ion de la solución, ¿no? Por absorción, que lo que indica la constante de equilibrio, ¿no? Cuando hemos hecho los diagramas de solubilidad, finalmente estamos jugando con la constante de equilibrio de la reacción termodinámica, ¿no es cierto? Acá lo que se afirma es que es posible, ya que no estamos al equilibrio, que retiremos más material que el que indica la constante de equilibrio, ¿no? Entonces, eso se genera como una cosa muy atractiva. Pero la triste realidad, cuando vamos a comprobar con el estudio de los papers, es que muchas veces las maniobras de absorción dan un valor inferior a la absorción teórica, siendo la absorción teórica de la constante de equilibrio, es decir, la solubilidad, ¿no? La solubilidad mínima obtenida de la curva de solubilidad por la constante de equilibrio, va a ser muchas veces mayor de lo que puedo esperar yo, por ejemplo, usando carbón activado para retirar, por decir algo, arsénico, ¿no? Entonces, a lo que voy yo es que, si bien esto está escrito en términos de decir que con la absorción resolvemos todos los problemas ambientales porque es justamente encontrar el sorbente ideal y sacar el ion que nos molesta y que cumpla por debajo de la ley de aguas, sabiendo de que si yo aplico los criterios de la constante de equilibrio, no llego a ese nivel de eliminación. Entonces, en conclusión, lo que tenemos que hacer es siempre comparar y no darlo por sentado. ¿Qué pasa? Es que si yo uso resinas intercambiadoras eficientes, o sea, las resinas intercambiadoras son líquidos orgánicos especiales, diseñados para captar algún ion y soltar ese ion con ese cambio de pH que les anuncio, ¿no? Es el caso de, siempre hago el chiste yo, que cuando yo era estudiante se estudiaba que la resina intercambiadora para eliminar cobre, para captar cobre en la planta de LIX era el LIX 64. ¿Cómo habrán pasado de años que llevaba el curso con quién fue? Con el padre del doctor Álvaro, creo que fue, ¿no? Luis Alba Saldaña.
Se hablaba en esa época del LIX 64 y hoy día está en el LIX 924, creo. O sea, este líquido orgánico es un líquido artificial que se estudia y se mejora para hacerlo más eficiente. Entonces, podemos lograr una mayor eficiencia de absorción con este líquido artificial. Hoy día ha entrado también la ciencia y tecnología a este campo, y lo que se ha inventado es materiales naturales solventes, como son, por ejemplo, materiales solventes normales, convencionales, clásicos, son: uno, las arcillas; dos, la alúmina; tres, el hidróxido de fierro, la hematita. Esos materiales inorgánicos son muy cotizados por su capacidad de absorción. Indudablemente, frente al carbón activado, palidece, porque otra vez el carbón activado, si bien es un producto natural, es un producto que sufre un tratamiento artificial que se llama la activación del carbón activado, que genera la posibilidad de que tenga una absorción máxima. Es decir, si ustedes van a absorber oro con unas ramitas de árbol que sacan de su árbol de su casa, la eficiencia de absorción va a ser pésima. Cuando ustedes compran carbón activado industrial, el que se usa para oro, porque el carbón activado industrial para oro es distinto del carbón activado para medio ambiente. Eso lo vamos a ver más adelante, pero les voy advirtiendo. O sea, porque es como la gente que dice acero inoxidable, ¿no? Escuchan que el acero inoxidable resiste la corrosión, entonces tienen un problema de corrosión y le plantan el acero inoxidable, sin preguntarse si ese acero inoxidable es resistente a los cloruros, si ese acero inoxidable, como vimos en el curso 1, puede causar zona afectada por el calor y en consecuencia corroerse intergranularmente. Entonces no es decir carbón activado, no es decir acero inoxidable. El carbón activado tiene unas características propias para la hidrometalurgia del oro, y el carbón activado para medio ambiente tiene otras características, otros objetivos, ¿no? Entonces, hoy día han aparecido los materiales naturales, como les decía, son las arcillas, y entre las arcillas el producto máximo, el mejor, es la mormolinonita, que es una arcilla especial. En Huancayo hay una mina de mormolinonita que es la única que se conoce en el Perú, pero esa arcilla, que sería súper para usarla para cualquier problema de medio ambiente, se vende casi exclusivamente para la industria del petróleo, que lo usan como agente a la hora como lubricante, creo que es a la hora de perforar los pozos. Es una masa de mormolionita que usan para que penetre la broca, ¿no? Lo que utilizan para hacer las perforaciones para petróleo. Entonces, han aparecido los nanomateriales que se agregan a la sílice. Por ejemplo, los catalizadores de los autos. O sea, hoy día ustedes saben que los motores de combustión, los automóviles, camiones, tienen un purificador en el tubo de escape que es un catalizador. El catalizador es sílice con partículas de rubidio cesio, y esas nanopartículas de rubidio cesio le confieren una capacidad de absorción centuplicada. Entonces, eso es lo que hace que se pueda utilizar para destruir las formas de NOx, ¿no? O de llevar el CO, el monóxido de carbono, a CO2, ¿no? Son agentes catalíticos que tienen nanopartículas. Entonces, de ahí se ha desarrollado una gama de materiales, de hematitas, alúminas, con nanopartículas de oro, platino. Ya la gama es infinita, ¿no? Lo que funciona, es empírico, ¿no? Y hoy día hay unos nuevos materiales que pueden dar unas absorciones fantásticas que van a hacer cumplir la ley de aguas muy fácilmente. Existen otra instalación, que ahorita el nombre se me ha escapado, pero que tiene Yanacocha,
y que se utiliza en el mundo. En el mundo moderno no están usando cloro para potabilizar agua, porque el cloro es cancerígeno. En países como Alemania, Francia, lo que usan son estas instalaciones que tiene Yanacocha para purificar el agua en su última etapa. Es como la última etapa para acabar con todo lo que quede de metales pesados o de agentes contaminantes en Yanacocha. Se pasa por esta planta que tiene, no me acuerdo el nombre, ¿no? Ya saldrá, tengo por ahí, aparece. Entonces, son plantas que pueden usar resinas, pero no son resinas, es más sofisticado que eso, y logran eliminar ampliamente los metales pesados, los agentes contaminantes. El problema que ha sucedido es que como somos zona de cólera, estos equipos sofisticados purifican el agua, eliminan insecticidas, pesticidas, metales patógenos, pero no eliminan las bacterias. Y las bacterias y los virus son eliminados con el cloro. Entonces, si tenemos zona de pandemia de cólera, tenemos que clorinar el agua para garantizarnos que no haya problemas. En Europa, cuando han tenido veranos muy calurosos, y entonces lo que pasa es que en Europa es un frío maldito y la actividad bacteriana, pues o sea, ahí se mueren, no es que sean muy limpios ni muy puros, sino que todo se muere solito, pues en el invierno no crece nada, ¿no? Incluidas las bacterias y los virus. Pero cuando tienen veranos muy calurosos, por ejemplo en Berlín, yo tengo entendido que la compañía de agua de Berlín empiezan a usar cloro porque tienen que prevenir que ya los virus y las bacterias se van a activar con el calor, ¿no? Entonces, esa es la intríngulis. Entonces, vamos a ver que muchas veces decimos que hacemos sorción y la sorción está por debajo de lo que hemos estudiado de la curva de solubilidad en el capítulo anterior, ¿no? Entonces, nada está dicho, tenemos que analizar, no hay que hacer presupuestos, ¿no? Presupuestos previos. Entonces, acá tenemos un esquema de lo que se llama el punto de carga cero. Entonces, nosotros acá tenemos un hidróxido de fierro, y lo que vamos a tener es desde el pH 0 hasta este pH de acá 8, que es el pH de carga cero, también se le conoce como el potencial Z o el pH de carga cero. En este punto, el solvente tiene una carga superficial 0. Si yo aumento el pH, el solvente va a tener una carga superficial negativa, y si yo bajo el pH, el solvente va a tener una carga superficial positiva, ¿no? Por eso acá dice, cuando el pH es mayor que el PZ, que el punto de carga cero, que viene a ser la carga de la superficie del solvente es negativa. Si yo tengo un pH por debajo del punto de carga cero, la carga de superficie es positiva. Entonces yo pregunto, si yo quiero eliminar un oxianión de arsénico, ¿no? ¿En qué pH trabajaría? ¿Por encima del punto de carga cero o por debajo del punto de carga cero? Pues es una cuestión de cargas, ¿no? Si la superficie es negativa, voy a absorber cationes. Si la superficie es negativa, voy a absorber aniones, oxianiones ácidos, lo que sea, ¿no? Entonces, si yo quiero eliminar arsénico con esta goetita, trabajaré
¿Por encima o por debajo de pH 8? No parece que fuera 8, ¿no? Vamos a decir que sea 8, para no hacernos complicación. ¿Qué dicen? Por debajo, ¿no? Porque por debajo la carga de la superficie va a ser positiva. Y el oxeanión de arsénico va a ser negativo, ¿no? Ahora, si yo quiero eliminar cobre más 2, ¿sería por debajo o por encima de 8? Por encima de 8. Por encima de 8, ¿no? Muy bien. Esa es la... Ahora, este punto de carga cero, adivinen teóricamente cuál es. O sea, ese punto de carga cero se mide con lo que se llama el potencial Z, ¿no? En flotación existe un equipo que mide el potencial Z, que mide el potencial de carga cero, ¿no? Porque la absorción del agente colector va a estar relacionado con que si la superficie del mineral es negativa, positiva, dependiendo del pH, ¿no? Entonces, ese análisis sí no se hace en flotación, ¿no? Es el mismo principio. Entonces, ese punto mínimo va a ser justamente el punto mínimo de nuestra curva de solubilidad. Ya han visto que muchas veces en ese punto mínimo de la curva de solubilidad tenemos una especie neutra disuelta, ¿no? Me acuerdo que en el examen puse el hidróxido ferroso acuoso y el hidróxido ferroso sólido, ¿no? Y con esa ecuación conseguíamos el mínimo, coincidía, ¿no? Entonces, en la curva de solubilidad que hemos estudiado, en la anterior práctica, el punto mínimo viene a ser el punto de carga cero también. ¿De acuerdo? Pues podemos determinarlo empíricamente, así como el potencial lo podemos medir con el potenciostáto, y vamos a sacar un potencial cinético. Y el potencial termodinámico lo podemos calcular con la ecuación de Nernst. Vamos a ver eso en el próximo ciclo. Acá tenemos un punto que puede ser medido experimentalmente o puede ser deducido teóricamente de la curva de solubilidad. Entonces, por eso que miren acá, ¿cuál sería el punto de carga cero para el PBO? Sería 10.2, ¿no? Entonces, si quiero usar el PBO para eliminar cationes, tendría que trabajar por encima o por debajo de 10.2. Bueno, lo que pasa es que no están los iones acá, ¿no? Pero estos son ¿Sería por positivos, encima? ¿no? Por encima, sí. Si quisiera eliminar aniones, tendría que trabajar por debajo para tener carga superficial. Por debajo de este pH crítico voy a tener carga negativa en la superficie del PBO, por encima voy a tener PBO. Y en este punto voy a tener el PBOH20, ¿no? O sea, carga cero. Porque sí va a haber una absorción con carga cero, se va a producir un intercambio iónico también. Ven, acá tenemos el mínimo, y lo que tengo yo acá son cargas negativas, ¿no? ¿Ven? El CdOH3 menos. Y acá a la izquierda tengo las cargas positivas, el cadmio más 2, el CdOH más, ¿no? ¿Ven? Entonces, este es el punto de carga cero también, ¿no? A 10.3 pH. Este es un punto teórico, ¿no? El punto real hay que medir. Una cosa que es muy importante de comprender conceptualmente es, tengo ya el material solvente definido, ¿no? Por ejemplo, carbón activado. La pregunta es, ¿qué condición de superficie va a ser la más adecuada, la que va a provocar mayor absorción de oro en el carbón activado? Un carbón activado con una superficie lisa, sin defectos, un carbón activado con grietas, o un carbón activado con grietas y vericuetos, es decir, lleno de defectos.
¿Cuál de esas tres situaciones nos va a ser la más favorable para la extractiva de oro? ¿Por qué? No, ¿sabes cuál? Para que te ganes un punto, ¿cuál tiene mayor superficie de reacción? ¿Qué grupo eres? Ya, el lagarto ha ganado un punto y seis bichitos ha ganado un punto hasta ahora, ¿correcto? Me hacen recordar al final, ya saben, que yo no me acuerdo ni de mi nombre. Todas las mañanas tengo que leer mi DNI para saber quién soy. Acá está escribiendo lo que acabamos de hacer para la UNIR, ¿no? Que lo hemos escrito como una reacción. Es decir, se escriben reacciones de absorción, ¿ah? Y se determinan constantes de equilibrio de absorción. Hay hasta diagramas de Purvé de absorción, ¿no? Los santatos y eso. Entonces, la forma como vamos a, como dice acá, una forma más práctica es medir la partición de los iones acuosos y en la superficie de absorción, la isoterma de absorción, o sea, Q contra la concentración del ion remanente, ¿no? Entonces, ¿cómo determino Q? Tengo la concentración inicial, ¿no? Digamos que tengo 20 miligramos por litro de oro, y la concentración final, que sería 2 gramos por litro de oro. Entonces, estoy sacando un remanente de concentración de, o sea, 2 gramos quedan y 18 que multiplicado por el volumen me va a dar los gramos, ¿no? Si yo tengo 18 gramos por litro y lo multiplico por 1 litro, me quedan 18 gramos de ion que se absorben en la masa de sorbente que está en gramos, ¿no? Normalmente es miligramos, me quedan 18 miligramos entre 1 gramo de carbón activado, ¿no? Entonces, es así como se define la variable I de nuestras isotermas, ¿no? El QI. ¿Están de acuerdo? Está claro, ¿no? Pero, ¿no tienen preguntas? Entonces seguimos. ¿Ves? La operación se repite en temperatura constante, pero se varía CI. Se llega a establecer una isoterma que representa la relación entre la concentración remanente y el QI de absorción, ¿no? Esa relación es generalmente no lineal. Dos tipos de ecuaciones, o sea, la lineal es una, pero las no lineales son la de Freundlich y la de Langmuir. Entonces, acá tienen ustedes la operatividad matemática. Acá yo tengo la ecuación de Langmuir, acá tengo la ecuación de Freundlich, y acá hay una ecuación nueva. Van a ver que van a aparecer infinitas ecuaciones, ¿no? Pero esta ecuación de Rane-Prausnig, que recibe un montón de nombres, o sea, creo que hasta hay una Landau-Joplak que tiene la misma forma, pero es una ecuación, esta de acá, que nos libera del yugo de Langmuir y Freundlich, porque es intermedia. Es decir, acá tenemos infinitos sitios, acá sitios limitados. Y si hay sitios intermedios, esta es la ecuación ideal. Entonces, ignoremos la ecuación tercera y focalicémonos en la ecuación de Langmuir y Freundlich, que es lo clásico que ustedes van a encontrar en libros, en textos, en papers. Eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, no es nada complicado aceptar que Freundlich, si yo le saco logaritmo neperiano a esta expresión, el intersecto de la recta me va a dar K y 1 sobre N, ¿no? Y tengo que probar que el intervalo de confianza sea bueno para decir que es o Freundlich o Langmuir o Rane-Prausnig, ¿no? O sea, con el intervalo de confianza de los datos de Q
medido contra Q calculado, porque acá entonces volvemos a lo que vimos en funda 1. ¿Cuál es la base para definir cuál es la mejor opción? Ya saben ustedes que la base de eso es hacer la recta de 45 grados, bueno, esta es una supuesta recta de 45 grados, ¿no? Y acá vamos a tener el Q calculado contra el Q medido, ¿no? El Q experimental y este es el Q calculado. Entonces los resultados se van a distribuir alrededor de esta recta de 45 grados, ¿no? Y establecido el intervalo de confianza, está medio champón acá, ustedes van a decir que el intervalo de confianza que abarca los más puntos experimentales es la UMIR, es Freundlich o eventualmente un tercer modelo, que puede ser el de Temkin o este de Ravenscraft. Entonces, el criterio es ese. Una cosa muy peligrosa, y eso sí tiene un fundamento estadístico que hasta yo conseguí el paper, es que cuando linearizamos la ecuación de la UMIR, ¿qué grupo quiere demostrar que hay dos formas de resolver la ecuación de la UMIR? O sea, hay dos formas de linearizar la ecuación de la UMIR, y que en la literatura se llama como la UMIR 1 y la UMIR 2. Ahora, hay unos que le dicen 2 a 1 y 1 a 2, pero la cosa es que hay 1 y 2. ¿Quién quiere hacer ese trabajo? ¿Qué grupo? Me parece que hay un grupo que no le interesa ganar puntos, ¿no? Yo prefiero que ni lagartos ni... Lagartos y 6 bichitos han ganado puntos, ¿no? A ver, Sí, ¿qué tercer grupo quiere intervenir? Si no, le vuelvo a dar al que quiera, ¿no? O sea, si nadie se manifiesta, vuelven a participar ustedes, ya saben cómo es el negocio. Ningún grupo se manifiesta, entonces cualquiera. ¿Qué grupo quiere hacer ese trabajo? ingeniero, ¿podría repetir qué es lo que se tiene que hacer, por favor? Esa es la ecuación. Entonces, así como en Freundlich, la forma ingeniosa, práctica, de encontrar los parámetros del modelo es linearizándolo, ¿no? O sea, sacando el logaritmo neperiano. Cuando tú haces en Freundlich eso, el intersecto viene a ser la constante de Freundlich y la pendiente viene a ser 1 sobre n. Ya resolviste. Acá es igual. Acá vamos a linearizar, pero hay un problema. No es tan fácil. Entonces, acá se proponen dos soluciones de linearización. Si tú te das cuenta, siempre estamos en el esquema, para ambos casos estamos diciendo que I es igual a A más BX, ¿no? Solo que hay dos formas de linearizar, 1 y 2. En la primera, el intersecto viene a ser 1 sobre Q máximo. Y la pendiente viene a ser Q máximo entre KL, la constante, ¿no? Porque este es el X, ¿no? Este es el X y 1 sobre Q, este es el I, es 1 sobre KE. Y el X es 1 sobre CE. Entonces, cuando tú linearizas de esa forma, I, o sea, I igual a A más BX, sacas un R cuadrado altísimo y dices, sí, esto. Pero yo puedo hacer otra segunda maniobra en que I ya no va a ser igual a 1 sobre QE, sino va a ser CE sobre QE. Y el X ahora va a ser CX directamente, ¿no? Entonces tú vas a graficar
CE equilibrio entre QE equilibrio versus X, que es CE X equilibrio, y te va a dar una recta, ¿no? Esa recta, entonces otra vez, el intersecto te va a dar Q máximo y QL, y la pendiente te va a dar Q máximo. Consecuencia, tú combinas el intersecto y la pendiente y vas a sacar Q máximo KL y ya resolviste el modelo. Entonces la pregunta es, demuestren que eso está bien hecho. De repente yo me metí la pata. Esa es la idea, que alguien quiera hacer esta demostración, que está bien esto. Ellos chicos lo puede hacer, ingeniero. Sí, señor. Ya. Anoten, porque voy a pasar lista, ¿no? Entonces, no, ok. Puedo pasar lista sin... Ustedes siguen mirando mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Yo paso lista sin, ¿no? Ahí ustedes están mirando su pantalla y yo paso lista sin problema. Entonces, Avanto. Ingeniero presente. Buenas tardes. Hola, Avanto. Ahí voy a hacer la encuesta del terror. Barnis, ¿cuánto cree que va a sacar en el examen parcial? Avanto, ¿cuánto cree que va de 0 a 21? Profesor, esperamos salir bien, pues, ingeniero. Con 15. 15. Lo voy a poner acá. ¿Dónde? Espérate, a lo mejor en trabajo, porque ahorita tengo que... Te voy a poner la nota. Entonces, Barnis nos anuncia 15, ¿eh? De una vez va a preguntar, ¿seis bichitos me anuncia cuánto? 18. 18. Ay, qué miedo. Está bien, ¿eh? Certifiquen estudio. Lagartos. 0. Ya vamos a poner 17, el escenario optimista. Y RM. Conteste RM. Ingeniero, 10 era, supongo. Usted del grupo Bandán. Al final va a sacar la garra. Y hay termo 2. 14, hija. ¿Cuánto? 14. 14. Ya, ahí queda, para el registro oficial. Ya, vamos a seguir entonces. Acuña. Presente, ingeniero. Yendi. Alarcón. Presente, ingeniero. Alberca. Alberca no está. Bardales. Buenas tardes, presente, ingeniero. Presente. Berrospi. Presente, ingeniero. Ustinza. Presente, ingeniero. Castillo. Presente, ¿no? Soque, Pedro. Presente, profesor. Correa. Presente, ingeniero. Carrión. Espérate, ¿qué es esto? Correa, que no hay ningún Carrión. Correa, Cruz, disculpen. Cruz. Cumpa. Ni Cruz ni Cumpa están presentes. Ingeniero, el compañero Cumpa es el que se ha retirado del curso. Ya Cumpa se retira. Y Cruz no está. Y González. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Bueno, lo voy a tachar de una vez.
Entonces, Grimaldo, Presente, ingeniero. Guamán, Machaca, Presente, ingeniero. Machaca presente, Mesa, Morales, Presente. Nimboma, Presente, ingeniero. Buenas tardes. buenas tardes, Oblitas, no está, Prado no está, Príncipe no está, Rojas, Presente, ingeniero. Morales sí está, Nimboma no está, Oblitas no está, Prado no está, Príncipe no está, Rojas sí está, Santos, presente. Perdón, Rojas Báñez está presente, y Rojas Blas, ¿quién está presente? ¿Rojas Báñez? Sí, ingeniero, Rojas Baños. presente. Y Rojas Blas no está. Santos sí está. Ya, Silvestre, Presente, ingeniero. Ugarte, Presente, ingeniero. Vega Cruz, buenas tardes. Vega Cruz, Vera, Presente, ingeniero. Vega no está. Vitón Presente, ingeniero. y Araguamán, Ingeniero, buenas tardes. y buenas tardes, Centeno. Presente, ingeniero. Ya, entonces vamos a repasar los ausentes. Alberca. A ver. ¿Qué significa eso? Si fuera mujer entendería, pero sí. ¿Qué? ¿Me ha dicho que se retrasó? Ya, Cruz, ya correcto. Cruz, Presente, ingeniero. Cruz. vaya, Cruz apareció usted. Guamán, Guamán no está. Mesa Flores, no está. Mimboma, no está. Oblitas, Nimboma presente, ingeniero. Mimboma, ¿estás? Prado, Sí, Nimboma presente, ingeniero. Prado está presente. Prado presente. Rojas Báñez. Presente, ingeniero, Rojas Baños. No, pero disculpa, sí, estoy confundiendo. Prado no está y Príncipe no está tampoco. Ingeniero, Correcto. Príncipe presente. ¿Me escucha? Sí, correcto. Entonces, Oblitas no está, Prado no está y Príncipe sí está. ¿Correcto? Ahora vamos a Rojas Blas. No está.
Vega Cruz. Ahí está, ya. Listo, entonces. Guardamos esto. Vega Cruz. Vega Cruz está sin luz. Ya. Ya está considerado. Bien, entonces ya tiene la demostración el alumno que iba a colaborar. ¿Qué dice? ¿Ya lo tienen? Ingeniero, ahorita presentamos. Ahí, entonces, espera. Dejo de compartir. Ya, adelante. Ya. ¿Se ve, ingeniero? Sí. Ese es el AUMIR 2. Sí, ingeniero. Acá con el CQ como X y el primero aquí está. El primero está, ya. ¿Qué grupo es ustedes? Bichitos, ingeniero. Ya, entonces tienen 2 puntos ahora los 6 bichitos, ¿no? Ya, una cosa importante, no lo quite todavía. ¿Cuál es el problema? Si ustedes hacen el R cuadrado, el AUMIR 1 y el AUMIR 2, va a ser totalmente irrelevante ese valor. Porque lo que han hecho ustedes matemáticamente al hacer este cambio de variable, están expandiendo los errores. O sea, ya no hay correspondencia entre los puntos experimentales y las matemáticas. Entonces, eso hace de que ustedes no se pueden quedar contentos con que el R cuadrado de la UNIR 1 es mayor que el de Fremont o mayor que la UNIR 2. ¿Por qué? Porque al haber hecho ese cambio de variable, ya el R cuadrado pierde significado. O sea, no tiene correlación con los puntos medidos. Entonces, lo único que les puede ayudar acá es graficar Q medido contra Q calculado. Entonces, ustedes comparan Q medido contra Q calculado de Friendly, lineal, la UMIR 1, la UMIR 2, y ahí recién van a decir la UMIR 1 era el mejor. ¿Ya? O sea, tengan mucho cuidado, esta es una maniobra peligrosa y en muchos papers van a ver que alegremente siguen publicando con el R cuadrado, dice, es la UMIR 1 porque tiene 99,998, ¿no? Entonces, hay que ver. A ver, dejen de compartir. ¿Cuál va a ser la mejor solución? La mejor solución es hacer optimización no lineal. Es decir, para la UMIR y para Rasne-Prausnik es mediante el solver, ¿no? Ustedes ya saben usar el solver, ¿no? ¿Qué grupos saben? ¿Hay bichitos saben usar el solver? Tenemos un par de experiencias, ingeniero, pero sí el dominio no. Ya, pero van a aprender igual, pero eso no es nada misterioso. Entonces, significa que con herramientas de optimización no lineal es la forma mejor de resolver los problemas cinéticos. Y en este caso es la forma mejor de encontrar la expresión que es más. Pero lo que va a mandar acá es graficar Q medido contra Q calculado. Esa es la prueba del 9. No hay R cuadrado. Y la prueba es la que tienen a continuación. Como ya está terminando la clase,
Entonces, hemos visto Friendly, Glamour, Temkin es establecer una Q es igual a QM por el logaritmo neperiano de A. Entonces, este es igual a Q más A más B logaritmo neperiano de C. Yo no le tengo mucha fe a todos estos valorcitos de acá porque yo no tengo acceso. Pero lo que grafican acá es QE contra el logaritmo de CE y le sale una recta, ¿no? Entonces, acá tienen ustedes el plot, es la linearización, ¿no? Y los parámetros que ustedes sacan, ¿no? Ven, acá, hay Dubin Rudonokif, Redrick Peterson, Coble Corrigan, Landauro Lapadula, todos esos nombrecitos, y ustedes tienen que comprobar si realmente... ¿Y cómo lo van a comprobar? Si se van a quedar con el R cuadrado, están muertos. Tienen que ir a graficar Q medido contra Q calculado y hacer optimización no lineal. Entonces, acá hay un ejemplo que yo les invito a que lo hagan para la próxima clase. El que lo presenta tiene premio, que es un problema real que yo he sacado de internet. Hay una planta nuclear, me parece que en el estado de Washington, hay un río que es el Potomac, y en ese río hay una planta nuclear. Entonces, es un problema bien bonito, simple y bonito, que plantea lo siguiente. Acá tenemos un río y acá tenemos una planta nuclear, ¿no? El río, digamos, va por acá, ¿no? Entonces, la planta nuclear emite fluentes, que es su agua de refrigeración. Y el agua de refrigeración se infiltra y llega al río. ¿Y qué encontraron? Encontraron estroncio radioactivo. Estos son los datos, ¿no? Se ha hecho una maniobra de Q contra A al equilibrio, ¿no? Una isoterma de absorción. Y resulta que la conclusión es que acá van a poner una barrera geoquímica. Contra esta barrera se va a hacer pasar el efluente de planta. Y al salir de esta barrera, va a cumplir con los EPAs para el estroncio, ¿no? Porque esta barrera va a ser mineral de zeolita natural, son unas zeolitas naturales que tienen gran capacidad de absorción. Y poniendo este bloque acá para que la pluma del agua, entonces ahora sí esto llega al río y ya no contamina el río. Ese es en pocas palabras el problema. Pero ustedes que tienen acá, lo que les estoy mostrando acá son los datos. El estroncio radioactivo a distintos Q. Entonces ustedes pueden hacer la isoterma de absorción y vean ustedes que las bolitas son los puntos experimentales. Más que nunca en cinética hay puntos experimentales que son los que están en el cuadro, resultado de la prueba que se ha hecho en el laboratorio. Se ha hecho contra clinoptilolita, que es la zeolita natural, que tiene esa capacidad de absorber. Entonces, para diseñar la barrera, o sea, qué dimensiones tiene que tener y qué masa debe tener, tienen que determinar la constante de Laumeier, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha hecho acá. Se ha probado Rauner-Pragny, Friendly y Temkin, ¿no? Como ven ustedes, Rauner-Pragny es el mejor. El peor es Friendly y Temkin. El Temkin tiene un problema, que tiene valores negativos. Por eso yo no lo uso, porque
es absurdo hablar de valores negativos, porque no estamos ni creando ni destruyendo materia. Y miren ustedes, acá tienen la UMIR 1 y la UMIR 2. Y la UMIR 1, cuando ustedes hagan la prueba, tiene un R cuadrado mayor que la UMIR 2. La respuesta de modelos sencillos es, el paper dice que diseña con el K de la UMIR 2, ¿no? O sea, este resulta el mejor resultado. Pero vean ustedes que la UMIR 1 tiene 3 puntos bien y de ahí 3 puntos mal. O sea, cuando hacen el intervalo de confianza no sale nada. Entonces, los invito a que hagan ese problema y por 2 puntos, la próxima clase me muestran qué han hecho. Acá vamos a repasar brevemente lo que es la absorción de aniones o oxianiones, como se ve acá son oxianiones todos, y acá de cationes. Entonces, tal como hemos visto, y esto es para un hidróxido férrico, ¿no? La curva para los aniones es una S invertida, ¿ven? O sea, si yo quiero maximizar la absorción sobre el hidróxido férrico, tengo que bajar el pH, acidificar, ¿no? Por ese lado, el FOH3 va a estar positivo en su superficie y cuando aumente el pH va a estar negativo. Entonces, para cationes, la curva de absorción es una S, ¿no? ¿Ven? Y para aniones es una S invertida. El AuCN2-, ¿dónde estaría? ¿Acá arriba o acá abajo? Abajo. ¿Ah? ¿Qué grupo quiere contestar? Que no sean los bichitos ni los lagartos. Acá pues es un anión, AuCN2-. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando yo quiero que el carbón activado se desorba el AuCN2-, ¿qué tengo que hacer? ¿Subir el pH o bajar el pH? Si yo quiero que bajar para desorción o elutriación, como se llama el término, tengo que, si bajo el pH, va a estar el carbón absorbido, muy absorbido, ¿sí? Yo lo que quiero es que se desorba. Quiero que lo suelte. Entonces, tengo que subir el pH. Y eso es lo que se hace en el proceso SADRA. En el proceso SADRA se trabaja a 80 grados centígrados y se echa la mayor cantidad de cianuro de sodio, o sea, se lleva el pH máximo y temperatura para garantizar la desorción del carbono. Y lo que se ha encontrado es que el alcohol metílico actúa como catalizador. Y trabajar con columnas de desorción con una ligera presión aumenta la desorción. Entonces, hoy día las plantas de desorción de carbón activado van a tener una presión pequeña, o sea, una sobrepresión, van a tener alcohol metílico y van a tener temperatura y cianuro de sodio al máximo. Porque al subir el pH, que estaba en 10.5 viene de planta, y va subir el pH a 12 hace que suelte
oro. Entonces, no he encontrado la curva yo del AUCN2 menos hasta ahora, pero sería como la del pentóxido de nadio, ¿sí, no? El BN, este es... Y para el caso de los cationes, la curva es positiva, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver la próxima clase que el LIX 964, el que es actual, yo voy a trabajar a pH 2 y cuando quiero que suelte el cobre, le voy a acidificar. Claro, los pH cambian porque esto es para hidróxido de fierro, ¿no? O sea, el solvente va a marcar, ¿no? Esta sería la curva para los oxianiones. Y acá miren, tienen materiales abióticos, como sílice, alúmina, que son los que tienen mayor superficie de reacción. Es decir, la capacidad de un agente solvente se va a medir por su mayor superficie de reacción. Observen ustedes que de lejos es la mormoilonita la que gana a todos los demás productos como la sílice, la alúmina, la gipsita, la hilita, ¿no? Entonces, lo que manda acá es un material va a ser más solvente cuanto mayor área superficial tenga. Y esta es la curva del X984, ¿no? Brevemente, yo voy a pH 2, es que yo voy a trabajar para absorber el del licor que sale, del licor ácido que sale de la planta, de las pilas de lixiviación, pH 2 acá. Pues voy a tener el máximo de cobre que es bajo de 2 gramos por litro. Cuando yo quiero que este cobre sea entregado a la electrolito, yo voy a meterle electrolito agotado y se va a ir acá, a pH 0. Pues acá el cobre se va a desprender del orgánico y se va a lixiviar, ¿no? Eso es lo que vamos a empezar la próxima clase explicando este dibujo animado, yo diría, ¿no? Una parodia de planta. Acá tienen la pila de lixiviación de óxidos de cobre y sulfuros secundarios. Y acá sale el licor rico en cobre, con 2 gramos por litro. Y esto entra a una primera piscina que se mezcla con el X984 limpio, sin cobre, se mezcla y después se decanta en una piscina. O sea, una pendiente larga de esta piscina hace que al final tenga por arriba saliendo el licor, el X con el cobre, y por abajo sale el ácido agotado sin cobre que se va a regar la pila. Este licor preñado con cobre se mezcla con electrolito, se decanta en esta larga piscina y lo que obtenemos es una solución rica en cobre que entra a electrólisis, ¿no? Más o menos está entrando con 35, 40 y sale con 30 y 35. O sea, 5 gramos están dando vueltas acá. Y esa es la producción. Pero vamos a ver después la próxima clase en detalle. ¿Preguntas? Voy a les voy a mandar la clase. Sí, pregunten. Ya, un ratito, ¿eh? Guamán. Ya te la vamos a poner en rojo. Listo.
Entonces voy a proceder a enviar a la clase. Desde que encuentre M cuerpo 77. Sección. Está abierto, ¿no? Bueno, porque estaba abierto, no cerré. ¿Cuánto se demora esta tontería? A ver, voy a cargar de nuevo. Nada, si el PDF está abierto, ¿tampoco lo soporta? No sé por qué no quiere. Ahí está. Y le voy a mandar una lección de un mexicano que puede ser un buen complemento. Es de un profesor mexicano que se llama Roberto Leiva. Ustedes pueden comparar los dos lecciones y sacar sus conclusiones de cuál está mejor expresado, complementarse, ¿no? Entonces, para la próxima clase tienen que leer estas dos transparencias y el grupo que desee ganar puntos me presenta los resultados de la eliminación de estroncio. Ya. Ahí tienen los dos. Tienen los dos papers, ya vieron, ¿no? La lección. Ya. Entonces, si no tienen más preguntas, nos despedimos. El próximo martes, adiós.